Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Manejo tráiler desde hace 12 años. Hago la ruta Monterrey-Tijuana. Transporto mercancía de maquiladoras. Son como 18 horas de carretera si no paro mucho. Conozco cada curva, cada gasolinera, cada tramo peligroso. Pero hay un pedazo de carretera que evito desde hace 2 años. Un tramo entre Hermosillo y Santa Ana, como de 50 kilómetros, que solo cruzo de día, nunca de noche. Porque de noche, ahí aparece algo que no debería existir, y una vez lo recogí pensando que era una persona normal. Toda mi vida he trabajado en carreteras. Mi papá era trailero, mi abuelo también. Es lo único que sé hacer. El camión es mi segunda casa. Paso más tiempo ahí que en mi departamento de Monterrey. La ruta a Tijuana la hago 2 veces por semana. Salgo martes en la tarde. Llego miércoles en la noche. Descargo jueves temprano y regreso. Para viernes estoy de vuelta. Es rutina. Escucho mi música, mis podcasts. Me detengo a comer en los mismos lugares. Nunca me ha gustado manejar acompañado. Prefiero ir solo. O al menos, eso prefería antes. Esto pasó un miércoles como a las 11 de la noche. Venía de Hermosillo. Me faltaban como 3 horas para llegar a Santa Ana, donde pensaba parar a dormir. La carretera estaba vacía. Casi no hay tráfico a esas horas en ese tramo. Solo desierto a los lados. Oscuridad total. Tenía las luces altas prendidas. De repente las vi. Una mujer parada en el acotamiento, haciéndome señas para que parara. Iba vestida normal. Pantalón de mezclilla, blusa clara, cabello largo. Se veía joven, como de 30 años. Junto a ella había un coche descompuesto, un Chevy viejo con el cofre levantado. No suelo parar por desconocidos. Es peligroso. Pueden asaltarte, pueden ser carnada para algo peor. Pero era una mujer sola, en medio de la nada, de noche. No podía dejarla ahí. Disminuí la velocidad y me hice a un lado. Bajé del tráiler con cuidado. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me dijo que su coche se había calentado, que no arrancaba, que venía de Hermosillo hacia Caborca a visitar a su mamá que estaba enferma, que su celular no tenía señal. Me pidió si podía llevarla al pueblo más cercano. Le dije que sí, que no había problema. Se subió al tráiler. Se llamaba Mónica, eso me dijo. Olía raro, como a tierra mojada. Pensé que tal vez había estado revisando el motor y se había ensuciado. Arrancamos. Al principio hablamos normal. Le pregunté de dónde era, qué hacía. Contestaba corto, sin dar muchos detalles. Después de unos minutos se quedó callada. Miraba por la ventana hacia la oscuridad. Yo seguí manejando. Como a los 20 minutos, le ofrecí agua. Tenía botellas en una hielera atrás del asiento. No contestó. ¿Mónica? Nada. Volteé a verla. Seguía mirando por la ventana, pero algo estaba mal. Su reflejo en el vidrio no se movía. Aunque ella giraba la cabeza, el reflejo se quedaba fijo. Me puse nervioso. ¿Estás bien? Finalmente, volteó hacia mí. Sus ojos se veían diferentes, más oscuros. ¿Sabes dónde estamos?, me preguntó. En la carretera a Santa Ana, como te dije. Se rió. Una risa baja, extraña. No, estamos en el lugar donde morí. Se me heló la sangre. Pisé el freno instintivamente. El tráiler se detuvo en medio de la carretera. ¿Qué dijiste?, me miró directo. Morí aquí hace 5 años. Mi coche se volcó en este mismo tramo. Nadie paró a ayudarme. Me quedé atrapada. Nadie me encontró hasta 3 días después. Ya era tarde. Empecé a temblar. Esto no podía estar pasando. Bájate de mi camión. No se movió. No puedo. Llevo 5 años esperando que alguien pare. Que alguien me recoja. Necesito llegar a Caborca. Necesito ver a mi mamá antes de que sea demasiado tarde. Le dije que se bajara o llamaría a la policía. Saqué mi celular. No tenía señal. Ella sonrió. Aquí nunca hay señal. Por eso nadie pudo ayudarme cuando pasó el accidente. Abrí mi puerta, salí del tráiler, di la vuelta para abrir la puerta del copiloto y sacarla a la fuerza si era necesario.
Cuando abrí la puerta, no había nadie. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Busqué en la cabina, atrás del asiento, en el piso. Nada. Mónica había desaparecido, pero en el asiento donde había estado sentada, había algo. Una mancha húmeda, como de agua, y un olor fuerte a tierra mojada. Me subí al tráiler temblando. Arranqué y manejé lo más rápido que pude hasta Santa Ana. No paré hasta llegar a una gasolinera con mucha luz y gente. Le conté al despachador lo que había pasado. Me miró serio. Vio a una mujer en la carretera. Cabello largo, blusa clara. Asentí. No es la primera vez. Varios traileros han reportado lo mismo. Algunos la recogen, desaparece del camión. Otros la ven parada pero no paran. Dicen que es el fantasma de una mujer que murió en un accidente hace años, que sigue tratando de llegar a su destino. Me recomendó que nunca más parara en ese tramo de noche, que si veía a alguien, siguiera de largo. Esa mujer no está viva, y los que la recogen, después tienen problemas. No le creí del todo. Pensé que tal vez había sido una alucinación, el cansancio, muchas horas manejando, pero la mancha en el asiento era real. Pasé la noche en un hotel. No pude dormir. A la mañana siguiente continué mi ruta a Tijuana. Entregué mi carga y regresé a Monterrey. Durante semanas, traté de olvidar lo que pasó, pero no podía. Cada vez que hacía esa ruta, al pasar por ese tramo, veía su coche, el Chevy viejo con el cofre levantado, siempre en el mismo lugar, pero nunca me detenía. En ese momento no sabía que esa noche iba a cambiar todo para mí, que Mónica no había terminado conmigo. Un mes después, estaba manejando de regreso a Monterrey. Pasé por ese tramo, pero ahora era de tarde, como a las 6. Todavía había luz. El coche no estaba. Me sentí aliviado. Tal vez todo había sido mi imaginación. Llegué a Monterrey esa noche. Me fui a dormir. Y fue cuando empezaron las visitas. Me desperté como a las 3 de la mañana. Había alguien parado junto a mi cama. Era Mónica. Me miraba con esos ojos oscuros. No llegué a Caborca. Mi mamá murió esperándome. Es tu culpa. Me dejaste a medio camino. Grité y prendí la luz. No había nadie, pero el olor a tierra mojada llenaba mi cuarto. Desde esa noche, Mónica aparece. No todas las noches, pero seguido. En mi departamento, en mi tráiler cuando manejo, siempre diciendo lo mismo, que no la ayudé a llegar, que su mamá murió por mi culpa. Fui con un sacerdote, me hizo una bendición, no funcionó. Fui con una señora que hace limpias, tampoco. Mónica sigue apareciendo. Hace 6 meses decidí investigar. Busqué en internet accidentes en ese tramo de carretera, y lo encontré. Una nota de periódico de hace 5 años. Mujer muere en accidente carretero. Mónica Ríos, de 32 años, perdió la vida cuando su vehículo se salió de la carretera en el kilómetro 185 de la ruta Hermosillo-Santa Ana. Su cuerpo fue encontrado 3 días después. Viajaba sola hacia Caborca para visitar a su madre enferma, quien falleció 2 días después del accidente, sin saber que su hija había muerto. La foto de Mónica en la nota era ella. Exactamente como la vi esa noche. Ahora sé que es real, que no fue mi imaginación, y que cometí un error al recogerla. Debí haber seguido de largo, porque ahora estoy atado a ella. Me sigue a donde vaya, la veo en los espejos retrovisores cuando manejo, sentada en el asiento del copiloto. Otros traileros me han dicho que me han visto manejando acompañado, pero cuando llego a los destinos, estoy solo. Nadie más ve a Mónica, solo yo. He pensado en dejar de trabajar, en dejar las carreteras, pero ¿de qué viviría? Es lo único que sé hacer, así que sigo manejando, sigo haciendo mi ruta. Continuamos con la segunda historia. Llevo 8 años manejando tráiler. Hago la ruta Ciudad de México a Guadalajara, transporto electrodomésticos y muebles. Es un trabajo tranquilo, bien pagado. Conozco cada pueblito, cada curva de esa carretera. Pero hay una parada que hice una sola vez, y que nunca volveré a hacer. Un restaurante de carretera, que aparece solo de noche, donde serví la mejor comida que he probado en mi vida.
y donde descubrí que algunos lugares no deberían existir. Me llamo Arturo Salas. Soy de Querétaro, pero vivo en la Ciudad de México desde que empecé este trabajo. Hago el viaje 3 veces por semana. Salgo de madrugada, llego a Guadalajara en la tarde, descargo y regreso al día siguiente. Conozco todos los lugares para comer en esa ruta. Las fondas buenas, las malas, los oxxos, las gasolineras con comida decente. Tengo mis favoritos, pero siempre estoy abierto a probar lugares nuevos, si se ven limpios y con gente. Esto pasó hace como 4 meses. Era martes. Salí tarde de la Ciudad de México por problemas con la carga. Eran casi las 9 de la noche cuando pasé Morelia. Normalmente a esa hora ya estoy cenando en mi parada habitual, un restaurante en La Barca. Pero esa noche me retrasé. Tenía hambre. Mucha hambre. Llevaba desde el mediodía sin comer bien. Vi un letrero en la carretera que no había visto antes. Restaurante El Atardecer, 5 kilómetros. Las letras brillaban en la oscuridad. Pensé que tal vez era nuevo. Tomé la desviación. Era un camino de terracería, angosto. Mi tráiler apenas cabía. Empecé a dudar si era buena idea, pero ya estaba ahí. Después de como 10 minutos de camino, vi las luces, un restaurante grande, estilo antiguo, con un estacionamiento de tierra, donde había como 6 tráilers más estacionados. Me dio confianza ver otros camiones. Si había más traileros, significaba que la comida era buena. Me estacioné y bajé. El lugar se veía limpio. Luces cálidas. Ventanas grandes donde podías ver el interior. Gente comiendo en las mesas. Música de banda, sonando bajito. Entré. Una mesera joven, como de 25 años, me recibió con una sonrisa. «Buenas noches, pase por favor». Me llevó a una mesa junto a la ventana. El menú era sencillo: pozole, birria, enchiladas, carne asada, precios normales. Pedí un pozole y una Coca-Cola. La mesera anotó y se fue. Miré alrededor. Había como 10 personas más comiendo, todos hombres, todos con pinta de traileros o choferes. Nadie hablaba mucho, solo comían. Eso me pareció raro, pero pensé que tal vez estaban cansados como yo. La comida llegó rápido. Cuando vi el pozole, se me hizo agua la boca. Se veía delicioso. Olía increíble. Le di la primera probada y casi lloré. Era el mejor pozole que había probado en mi vida. El caldo tenía un sabor que no podía identificar. Especias que no conocía. La carne se deshacía en la boca. Terminé el plato completo en minutos. La mesera regresó. ¿Gusta algo más? Estaba tan satisfecho que pedí un plato de birria para llevar. Ella asintió y se fue. Mientras esperaba, noté algo extraño. Los otros comensales seguían comiendo, pero no había platos vacíos en sus mesas, como si nunca terminaran. Un hombre en la mesa de junto llevaba el mismo bocado a su boca una y otra vez. Masticaba, tragaba, y volvía a tener comida en su tenedor. Parpadeé. Pensé que era el cansancio jugándome bromas. Me paré para ir al baño. Estaba en la parte trasera del restaurante. Caminé por un pasillo largo. Las paredes estaban decoradas con fotos viejas, fotos de carreteras, de tráilers antiguos, de personas. Me detuve a ver una. Era de un grupo de hombres frente a este mismo restaurante. Pero la foto se veía muy vieja, como de los años 60 o 70. El letrero del restaurante era el mismo, El Atardecer. Llevaba tanto tiempo este lugar, ¿cómo no lo había visto antes? Entré al baño. Mientras me lavaba las manos, escuché voces. Venían de la cocina, que estaba junto al baño. Era la mesera hablando con alguien. «Ya tenemos otro. Come bien. ¿Está satisfecho?». Una voz de hombre contestó. «Perfecto. Mañana lo preparamos para el viaje largo». No entendí qué quisieron decir, pero algo en su tono me puso nervioso. Salí del baño rápido. Regresé a mi mesa. Mi orden para llevar ya estaba lista. Pedí la cuenta. La mesera me trajo la nota. 120 pesos. Muy barato para la calidad de la comida. Saqué mi cartera y pagué. La mesera me dio mi cambio y me sonrió. «Vuelva pronto. Siempre tendremos un lugar para usted». Algo en cómo lo dijo me incomodó. Agarré mi bolsa con la birria y salí. Cuando llegué al estacionamiento, noté algo raro.
Los trailers que había visto cuando llegué seguían ahí, en las mismas posiciones, pero no había nadie en las cabinas, ni luces prendidas, nada, como si estuvieran abandonados. Me acerqué a uno, toqué la ventana, cubierta de polvo, mucho polvo, como si llevara meses sin moverse. Revisé otro, lo mismo, todos los trailers estaban viejos, sucios, obviamente abandonados, pero cuando llegué hacía una hora, se veían normales. Entré en pánico. Subí a mi tráiler y arranqué. Salí de ahí lo más rápido que pude. El camino de terracería parecía más largo ahora. Tardé como 20 minutos en llegar a la carretera principal. Cuando finalmente llegué al asfalto, miré por el espejo retrovisor. Las luces del restaurante ya no estaban, solo oscuridad. Seguí manejando sin parar hasta llegar a Guadalajara. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegué. Me estacioné en la bodega donde descargo, pero no pude dormir. Me quedé despierto en la cabina, pensando en lo que había pasado. ¿Había sido real? Recordé la bolsa con la birria. La había dejado en el asiento del copiloto. La abrí. Adentro no había birria. Había tierra negra, húmeda, y algo más. Pedazos de lo que parecían raíces. Tiré la bolsa por la ventana y vomité. Al día siguiente, en mi camino de regreso, busqué la desviación. El letrero de Restaurante El Atardecer no estaba. Manejé despacio por ese tramo. Nada, ni letrero, ni camino de terracería. Solo carretera normal. Le pregunté a otros traileros que conozco si habían oído del lugar. Nadie lo conocía, pero uno de ellos, un señor mayor que lleva como 30 años en las carreteras, me dijo algo que me heló la sangre. Hace años, en los 70s u 80s, había un restaurante en esa zona. Se llamaba El Atardecer. Era famoso entre traileros, pero un día, como 15 choferes desaparecieron. Todos habían sido vistos por última vez comiendo ahí. Encontraron sus trailers abandonados en el estacionamiento del restaurante, pero a ellos nunca los encontraron. Cerraron el lugar. Lo demolieron. Dijeron que los dueños hacían algo raro con la comida. Nunca supieron la verdad. Me quedé helado. Le pregunté dónde estaba ese restaurante. Me dio la ubicación aproximada. Era exactamente donde yo había estado. Pero eso es imposible, le dije. Yo estuve ahí hace 2 días. Vi el lugar. Me miró serio. Entonces tuviste suerte, porque los que desaparecieron también comieron ahí, y nunca salieron. Le conté todo. Lo de los trailers abandonados, lo de la tierra en mi bolsa. Me recomendó que fuera con alguien que me hiciera una limpia, que tal vez había algo en esa comida, algo que me había marcado. Fui con una señora en Guadalajara que hace limpias. Le conté mi historia. Me dijo que había lugares que quedan atrapados en el tiempo, lugares donde pasaron cosas malas y que se repiten una y otra vez, que el restaurante que yo vi era un eco, una trampa para gente desprevenida. Me hizo una limpia con hierbas, me dio agua bendita para tomar, me puso un listón rojo en la muñeca, me dijo que no regresara nunca a esa zona de noche, que si veía el letrero otra vez, siguiera de largo. Han pasado 4 meses, ya no hago viajes nocturnos por esa ruta, siempre paso de día por ese tramo. El listón rojo no me lo he quitado, y cada vez que paso por ahí, miro hacia el lado de la carretera donde debería estar la desviación. De día no hay nada, solo campo vacío. Pero una vez, hace como un mes, pasé al atardecer, y juro que vi algo. Un letrero viejo, caído, medio cubierto por hierba. Alcancé a leer, El Atardecer. Aceleré, y no volteé atrás. Ahora sé que hay lugares en las carreteras que no son lo que parecen. Restaurantes que te ofrecen la mejor comida de tu vida. Pero esa comida tiene un precio. Y ese precio son años de tu vida. O tu vida completa. Los traileros que vi comiendo esa noche probablemente eran los que desaparecieron hace décadas. Atrapados en ese lugar. Comiendo para siempre. Sin poder salir. Yo tuve suerte. Salí a tiempo. Pero a veces, en mis pesadillas, sigo ahí, sentado en esa mesa, comiendo ese pozole que nunca se acaba, y la mesera me sonríe. Vuelva pronto, me dice. Siempre tendremos un lugar para usted.
Vamos con la tercera historia. Me llamo Ricardo Montoya y manejo tráiler desde hace 11 años. Hago la ruta Veracruz-Puebla, transportando café y productos agrícolas. Es una carretera que conozco de memoria, cada curva, cada subida, pero hace 6 meses viví algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre esa ruta. Algo que todavía no puedo explicar, y que me hizo cambiar para siempre mi manera de manejar de noche. Era un viernes de septiembre. Salí de Veracruz como a las 7 de la noche, más tarde de lo normal. Había tenido problemas con la carga, unos papeles que faltaban. Cuando finalmente arranqué, ya estaba oscureciendo. No me preocupé mucho. Había hecho esa ruta nocturna cientos de veces. La carretera estaba tranquila, poco tráfico, llovía ligeramente, nada grave, solo una llovizna que hacía brillar el asfalto. Como a la hora de camino, cuando ya estaba en la zona montañosa cerca de Orizaba, noté unas luces en mi espejo retrovisor. Otro tráiler venía detrás de mí, llevaba las luces altas prendidas, lo que me molestó un poco. Aminoré la velocidad esperando que me rebasara. Yo iba como a 70 kilómetros por hora. Él podía adelantarme fácilmente, pero no lo hizo. Se mantuvo detrás, a la misma distancia. Sus luces alumbraban directo a mis espejos, cegándome un poco. Seguí manejando. Pensé que tal vez el conductor era novato, o tenía miedo de rebasar en esa zona de curvas. Esperé a llegar a un tramo recto. Cuando llegamos a una recta larga, volví a disminuir la velocidad. Bajé a 60. El tráiler de atrás también bajó su velocidad. Se mantenía exactamente a la misma distancia, siempre con las luces altas. Empecé a molestarme. Prendí y apagué mis luces traseras varias veces, la señal universal de «baja tus luces». No reaccionó. Seguimos así durante media hora más. Yo adelante, él atrás. Misma distancia, mismas luces altas cegándome. Intenté acelerar un poco para ver si se quedaba atrás. Subí a 85, él también aceleró. La distancia entre nosotros no cambiaba ni un metro. Empecé a ponerme nervioso. Esto ya no era normal. Traté de ver qué tipo de tráiler era por los espejos, pero las luces me cegaban. Solo veía 2 faros brillantes pegados a mí. Pasamos por un pueblo pequeño. Pensé en detenerme ahí, pero las calles eran estrechas, y no había donde estacionar un tráiler. Seguí adelante. El otro tráiler me siguió. Empecé a sentir una presión en el pecho, una sensación de que algo estaba mal. Muy mal. Tomé mi celular para llamar a mi esposa, decirle dónde estaba. No tenía señal. En esa zona de montaña, la señal siempre era mala, pero normalmente algo captaba. Ahora nada. 0 barras. Decidí que en la siguiente gasolinera pararía. Había una como a 20 kilómetros. Una gasolinera grande con restaurante, donde siempre paraban traileros. Aceleré un poco, ansioso por llegar. El tráiler de atrás también aceleró. Nunca se separaba. Era como si estuviera amarrado a mí. Miré el cuentakilómetros. Faltaban 15 kilómetros. 14, 13. Contaba cada kilómetro mientras ese tráiler me seguía. Sus luces quemaban mis retinas cada vez que miraba los espejos. Finalmente, vi el letrero de la gasolinera. Pemex. 2 kilómetros. Suspiré aliviado. Prendí mi direccional derecha con anticipación. El tráiler de atrás también prendió su direccional. Iba a parar conmigo. Bien. Le iba a reclamar por qué me había estado siguiendo así. Me metí a la rampa de salida. Bajé la velocidad. El tráiler seguía atrás. Entré a la gasolinera. Había como 3 tráilers más estacionados y algunos coches. Me estacioné en un espacio amplio y apagué el motor. Respiré profundo, preparándome para bajar y confrontar al conductor. Miré por el espejo retrovisor para ver dónde se estacionaba, y lo que vi me heló la sangre. No había nadie. La rampa de entrada a la gasolinera estaba vacía. Miré hacia la carretera. Tampoco había nadie. El tráiler que me había seguido durante más de 1 hora había desaparecido. Completamente. Bajé de mi cabina temblando. Caminé hacia la entrada de la gasolinera, mirando en todas direcciones. Nada. Le pregunté al despachador si había visto entrar otro tráiler después de mí. Me miró confundido. No, señor. Usted fue el único que entró en la última media hora.
Le insistí. Venía uno atrás de mí, con las luces altas. ¿No lo vio? Negó con la cabeza. Yo estoy aquí afuera. No vi a nadie más. Sentí que me mareaba. Entré al restaurante. Pedí un café. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Había otros 2 traileros comiendo. Me acerqué a ellos. Les pregunté si conocían la ruta, si habían experimentado algo raro. Uno de ellos, un señor como de 50 años, me miró serio. ¿Te siguió alguien? ¿Cómo lo sabía? Asentí. Un tráiler con luces altas, durante kilómetros. Pero cuando llegué aquí, desapareció. El señor intercambió miradas con el otro trailero. No eres el primero. A mí me pasó hace como 2 años. Mismo tramo. Un tráiler que nunca adelanta, nunca se queda atrás. Solo te sigue. Le pregunté qué era. Se encogió de hombros. Nadie sabe. Algunos dicen que es el fantasma de un trailero que murió en un accidente en esa carretera hace años, que su camión cayó por un barranco en una curva. Dicen que sigue manejando su ruta. Otros dicen que es algo peor, una especie de advertencia, que si te sigue, algo malo va a pasar. Sentí un escalofrío. ¿Le pasó algo malo a usted después? El señor negó. No, pero conozco a alguien a quien le pasó. Una semana después tuvo un accidente. No grave, pero se volteó su tráiler. No quise escuchar más. Terminé mi café y salí. Revisé mi tráiler completo. Las llantas, los frenos, la carga, todo estaba bien, pero no podía sacarme la sensación de terror. Decidí quedarme en la gasolinera hasta que amaneciera. Dormí en la cabina con las puertas cerradas. Cada vez que escuchaba un motor afuera, me despertaba sobresaltado. Amanecí cansado, nervioso. Cuando salió el sol, continué mi ruta a Puebla. No pasó nada más, pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después, volví a hacer la misma ruta, otra vez de noche. Había jurado no hacerla nocturna nunca más, pero surgió una emergencia, un cliente importante que necesitaba la carga urgente. Salí de Veracruz como a las 8. Todo iba bien hasta que llegué al mismo tramo montañoso, y ahí estaban otra vez. Las luces altas en mi espejo retrovisor. El tráiler fantasma había vuelto. Esta vez no esperé. En cuanto lo vi, aceleré. Subí a 90, más de lo seguro en esa carretera de curvas. El tráiler aceleró también. No importaba qué tan rápido fuera, me seguía. Intenté frenarse de golpe a ver si se estrellaba o pasaba de largo. No funcionó. Frenó exactamente cuando yo frené. Empecé a rezar. El Padre Nuestro, Ave Marías, todo lo que recordaba. Las luces seguían ahí, implacables, cegadoras. Entonces recordé algo. El señor de la gasolinera había dicho que era una advertencia. ¿Advertencia de qué? Miré mi panel de instrumentos. Todo normal. Miré la carretera adelante. Estaba llegando a una curva cerrada. Una que conocía bien. Siempre la tomaba a 60 kilómetros por hora. Miré mi velocímetro. Iba a 95. Si entraba a esa curva a esa velocidad, me saldría de la carretera. Me mataría. Frené fuerte. Las llantas rechinaron. Bajé a 50 justo antes de la curva. La tomé despacio, con cuidado. Cuando salí de la curva, miré el espejo retrovisor. Las luces habían desaparecido. El tráiler ya no estaba. Entendí. No me estaba persiguiendo. Me estaba empujando. Me estaba haciendo acelerar, para que me estrellara en esa curva. O tal vez me estaba obligando a prestar atención, a darme cuenta del peligro. No lo sé. Llegué a Puebla temblando. Descargué mi mercancía y regresé a Veracruz al día siguiente, de día. Desde entonces, cada vez que tengo que hacer esa ruta de noche, voy preparado. Llevo agua bendita que me dio el padre de mi iglesia. La roció sobre mi tráiler. Llevo un rosario colgado del espejo y manejo despacio, muy despacio, sobre todo en las curvas. He visto el tráiler 3 veces más en estos 6 meses. Siempre en el mismo tramo, siempre con las luces altas. Pero ahora, cuando lo veo, no me asusto, bajo la velocidad, manejo con cuidado, y eventualmente, desaparece. Otros traileros me han contado sus experiencias.
Parece que solo aparece para algunos, para los que van muy rápido, para los que van distraídos, como si estuviera cuidando la carretera o cobrando algo. No sé qué es realmente. Un fantasma, una advertencia, una maldición. Lo único que sé es que esa carretera tiene algo, y que ese tráiler sin conductor va a seguir apareciendo, siguiendo a la gente, con sus luces altas, hasta que aprendas la lección, o hasta que sea demasiado tarde. La última vez que lo vi fue hace 2 semanas. Iba manejando tranquilo, a la velocidad correcta. Las luces aparecieron detrás de mí, pero esta vez solo me siguieron por unos kilómetros. Luego parpadearon 2 veces, como despidiéndose, y desaparecieron. Tal vez ya aprendí, tal vez me dejó en paz, o tal vez solo está esperando a que baje la guardia. Sea lo que sea, ahora manejo diferente, más cuidadoso, más respetuoso de la carretera, porque nunca sabes quién te está siguiendo, o por qué. Historia 4. Me llamo Esteban Cruz, y llevo 22 años manejando tráiler. Hago rutas largas por todo el país, transporto maquinaria pesada. He visto de todo en las carreteras: accidentes, asaltos, bloqueos. Creía que nada podía sorprenderme, pero hace 2 meses pasó algo que me hizo cuestionar todo. Algo que involucró a 5 traileros incluyéndome, y lo más aterrador es que ninguno de nosotros puede explicar qué pasó realmente. Solo sé que perdimos 6 horas de nuestras vidas, y que nunca debimos seguir a ese hombre. Era un sábado de noviembre. Yo venía de Querétaro hacia Monterrey con carga de maquinaria. La ruta normal es por la autopista, un camino directo que conozco perfectamente. Como a las 9 de la noche paré en una gasolinera grande en San Luis Potosí. Necesitaba diésel y estirar las piernas. Cuando llegué, había otros 4 trailers estacionados. Todos íbamos en la misma dirección, hacia Monterrey. Nos pusimos a platicar mientras cargábamos combustible, como hacen los traileros. Estaba yo, un tipo joven como de 30 años que se llamaba Luis, otro de mediana edad llamado Toño, y una mujer trailera, Patricia, de unos 40 y tantos. Platicábamos del tráfico, del clima, de las rutas. Entonces llegó él, un tráiler viejo, un Kenworth rojo desgastado. El conductor bajó despacio. Era un hombre mayor, como de 70 años, delgado, con sombrero de palma y botas vaqueras. Se acercó a nosotros con una sonrisa amable. «Buenas noches, compañeros». Los saludamos. Se presentó como don Jacinto. Dijo que llevaba más de 40 años en las carreteras, que conocía cada camino, cada atajo, cada ruta del país. ¿Todos van a Monterrey?, preguntó. Asentimos. Pues los invito a seguirme. Conozco una ruta alterna que les va a ahorrar como 2 horas. Evitan el tráfico de la autopista y no pagan casetas. Toño preguntó por dónde era. Es un camino estatal, pero está en buenas condiciones. Muchos traileros lo usan, pero no es muy conocido. Luis dijo que él prefería la autopista, que era más seguro. Don Jacinto sonrió. Cada quien es libre, pero yo llevo décadas usando ese camino. Nunca he tenido problemas. Es más bonito. Pasan por pueblitos tranquilos, y como les digo, ahorran tiempo y dinero. Patricia preguntó si había lugar para maniobrar trailers grandes. Por supuesto. Es un camino amplio. Créanme, no se van a arrepentir. Algo en su seguridad nos convenció. Toño dijo que lo seguiría. Patricia también. Luis dudó, pero finalmente aceptó. Yo pensé, si 4 van, ¿por qué no? Terminamos de cargar diésel y salimos. Don Jacinto iba adelante en su tráiler rojo. Detrás de él, Toño. Luego Patricia. Luego Luis. Y yo hasta atrás. Salimos de la gasolinera y seguimos por la autopista durante unos kilómetros. Entonces don Jacinto prendió su direccional derecha. Había una salida que no había visto antes. No tenía señalamientos. Solo un camino pavimentado que se alejaba de la autopista principal. Don Jacinto tomó la salida. Toño lo siguió. Patricia también. Luis y yo nos miramos por los retrovisores, dudando, pero ya estábamos comprometidos. Tomamos la salida. El camino era angosto, pero estaba pavimentado, como don Jacinto había dicho.
No había alumbrado público, solo nuestros faros iluminando la oscuridad. A los lados había campo abierto, algunos árboles dispersos. Nada alarmante. Seguimos manejando. Como a los 20 minutos, Toño habló por el radio CB. «Don Jacinto, ¿cuánto falta?». La voz de don Jacinto respondió calmada. «Como 1 hora, compañero. Tengan paciencia». 1 hora no estaba mal si realmente nos ahorraba 2, pero conforme avanzábamos, el camino se ponía más extraño. Ya no había pueblos, ni casas, ni señales, solo campo vacío y oscuridad. Patricia habló por el radio. «Este camino está muy solo, ¿no?». Don Jacinto respondió: «Es de noche. De día se ve diferente. No se preocupen». Seguimos. Pero empecé a sentir algo raro. Una sensación de que algo no estaba bien. Miré mi GPS. No registraba el camino donde estábamos. Solo mostraba un espacio en blanco, como si no existiera. Le comenté a los demás por el radio. Luis dijo que su GPS tampoco funcionaba. Toño dijo lo mismo. Patricia empezó a sonar nerviosa. «Creo que deberíamos regresar». Don Jacinto habló otra vez, su voz todavía tranquila. «No se asusten. Estos caminos viejos no siempre están en los GPS. Confíen en mí. Casi llegamos». «¿Casi llegamos a dónde?». Él había dicho que era un atajo a Monterrey, pero esto parecía llevarnos a la nada. Entonces empezaron a pasar cosas más raras. El camino empezó a curvear de maneras extrañas, curvas que no tenían sentido, como si el camino se doblara sobre sí mismo, y los árboles a los lados empezaron a verse iguales, exactamente iguales, como si estuviéramos pasando por el mismo árbol una y otra vez. Luis lo notó también. «¿Están viendo esto? Ese árbol, el que tiene la rama caída, ya lo pasamos hace rato». Todos confirmamos. Habíamos visto ese árbol antes, varias veces. Toño habló por el radio, esta vez enojado. «Don Jacinto, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos está llevando?». Silencio. «¿Don Jacinto?». Nada. El tráiler rojo seguía adelante, pero don Jacinto ya no respondía. Patricia dijo: «Voy a dar la vuelta. Esto no está bien». Pero cuando intentó frenar para hacer una maniobra, su tráiler no respondió. «No puedo frenar. Mi pedal no responde». Luis gritó por el radio. «El mío tampoco». «¿Qué está pasando?». Entré en pánico. Intenté frenar. Mi pedal bajó hasta el fondo sin resistencia. Nada. El tráiler seguía avanzando a la misma velocidad. Traté de cambiar de velocidad. La palanca no se movía. Era como si el tráiler tuviera vida propia, como si algo lo controlara. Todos gritábamos por el radio. Patricia lloraba. Toño maldecía. Luis rezaba, y el tráiler rojo de don Jacinto seguía adelante, implacable, guiándonos hacia algo que no queríamos ver. El camino empezó a oscurecerse más. No debería ser posible. Ya estaba oscuro. Pero esto era diferente. Era una oscuridad espesa, como si las luces de nuestros tráilers no pudieran penetrarla. Y entonces aparecieron figuras a los lados del camino, paradas, observándonos. No podía ver sus caras, solo siluetas oscuras, docenas, cientos, todas mirando hacia nosotros mientras pasábamos. Luis gritó: «No miren, no las miren», pero era imposible no mirarlas. Estaban en todos lados. Y entonces, de repente, todo se detuvo. Los tráilers frenaron solos. Estábamos en medio de la nada. El tráiler de don Jacinto estaba adelante, detenido, las luces apagadas. Patricia gritó: «Tenemos que salir de aquí», pero nadie podía moverse. Era como si algo nos mantuviera en nuestras cabinas. Podía mover mi cabeza, mis manos, pero no podía abrir la puerta, no podía salir. Don Jacinto bajó de su tráiler. Lo vi por mi parabrisas. Caminaba hacia atrás, hacia nosotros, pero su caminar era extraño, rígido, como un títere. Se detuvo frente al tráiler de Toño. Lo miró, luego siguió hacia Patricia, hacia Luis. Finalmente llegó hasta mi tráiler. Se paró frente a mi parabrisas, y lo que vi me hizo querer gritar. No tenía cara, donde debería estar. Su rostro solo había oscuridad, un vacío negro, y de ese vacío salió una voz, pero no era su voz.
Eran muchas voces hablando al mismo tiempo. Gracias por seguirnos. Ahora son parte del camino. Cerré los ojos. No podía ver más. Escuchaba a los otros gritando por el radio. Luego todo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Y después, nada. No recuerdo nada más. La siguiente cosa que recuerdo es despertar. Estaba en mi tráiler, amaneciendo. Miré alrededor. Estaba estacionado en el acotamiento de la autopista principal a Monterrey, la que nunca debía haber dejado. Agarré mi radio. ¿Luis? ¿Toño? ¿Patricia? ¿Alguien me copia? Después de unos segundos, la voz de Toño. Esteban, ¿dónde estás? En la autopista. Kilómetro 200 y algo. ¿Tú dónde estás? Yo también. Estoy en el acotamiento. No sé cómo llegué aquí. Uno por uno. Todos nos comunicamos. Los 5 estábamos en diferentes puntos de la autopista. Ninguno recordaba cómo habíamos llegado ahí. Lo último que recordábamos era a don Jacinto frente a nosotros. Y luego despertar. Revisé mi reloj. Eran las 6 de la mañana. La última vez que había visto la hora era como a las 9:30 de la noche. Habían pasado 8 horas. ¿8 horas de qué? Revisé mi tráiler. La carga estaba intacta. El combustible estaba casi igual que antes, como si no hubiera manejado casi nada. Pero el odómetro marcaba 300 kilómetros más. ¿300 kilómetros a dónde? Quedamos de vernos en la siguiente gasolinera. Todos llegamos en la siguiente media hora. Nos bajamos de nuestros tráilers. Nos miramos. Todos teníamos la misma expresión. Terror. Confusión. Patricia tenía marcas en sus brazos, moretones que no tenía antes. Luis tenía tierra en su ropa. Toño tenía las manos cortadas. Yo me revisé en el baño. Tenía algo en mi cuello. Una marca. Como una quemadura en forma circular. No me dolía, pero estaba ahí. Nos sentamos en una mesa del restaurante. Tratamos de reconstruir qué había pasado. Todos recordábamos lo mismo. La gasolinera, don Jacinto, el desvío, el camino extraño, las figuras, y luego nada. Decidimos reportarlo. Fuimos a la policía estatal, les contamos todo. Nos miraron como si estuviéramos locos. Dijeron que no había ninguna ruta alterna donde describimos, que ese camino no existía. Pasaron días, semanas. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Patricia dejó de trabajar. Dice que no puede manejar de noche. Luis cambió de ruta completamente. Toño sigue manejando pero ya no habla con nadie. Yo sigo trabajando pero llevo siempre la autopista principal. Nunca tomo desvíos. Nunca sigo a nadie. Y cada vez que veo un Kenworth rojo, me pongo nervioso, porque no sé si don Jacinto era real. No sé qué era ese camino. No sé qué nos pasó durante esas horas perdidas. Lo único que sé es que hay cosas en las carreteras que no entendemos, lugares que no deberían existir, y personas que no son lo que parecen, y que cuando alguien te ofrece un atajo, un camino más rápido, debes preguntarte por qué. Porque a veces, ese atajo no te lleva a donde quieres ir, te lleva a donde ellos quieren llevarte, y si tienes suerte, te dejan regresar, pero nunca completo. Siempre dejas algo de ti en ese camino, algo que nunca recuperarás. Continuamos. Me llamo Jorge Luis, y soy trailero desde hace 15 años. Transporto ganado vivo de Chihuahua a varios estados del norte. Es un trabajo pesado, con horarios irregulares y mucha presión, pero lo que más me pesa no son las horas de manejo ni el cansancio. Es lo que escucho cada vez que cargo cierto tipo de animales. Voces que vienen de la caja del tráiler. Voces que no deberían estar ahí. Empecé en este negocio ayudando a mi tío. Él tenía 2 tráilers y hacía rutas de ganado. Me enseñó todo. Cómo cargar los animales para que no se lastimen. Cómo manejar con carga viva. Qué hacer si alguno se enferma en el camino. Después de 3 años trabajando con él, compré mi propio tráiler usado. Un Kenworth del 2005, ya viejito pero resistente. Le puse nueva suspensión, arreglé la caja de carga, lo pinté, era mi orgullo. Las primeras rutas fueron normales. Transportaba vacas, becerros, algunas veces borregos. Todo bien.
Los animales hacían sus ruidos normales durante el viaje, mugidos, balidos, ya estaba acostumbrado. Pero hace como un año, empecé a notar algo extraño. Cuando cargaba cierto tipo de ganado, específicamente vacas que venían de un rancho cerca de Jiménez, escuchaba cosas diferentes, no solo mugidos, escuchaba golpes en las paredes de la caja, golpes fuertes, metálicos, como si alguien estuviera tratando de salir. La primera vez pensé que las vacas estaban inquietas. Paré en el acotamiento, bajé a revisar. Todo estaba bien. Las vacas tranquilas, algunas echadas, otras paradas, ninguna cerca de las paredes. Volví a subir y seguí manejando. Los golpes continuaron durante todo el viaje, siempre del mismo lado, del lado izquierdo de la caja. Cuando llegué a entregar la carga en Torreón, revisé la pared por fuera. No había marcas, nada que indicara que algo la había golpeado. La segunda vez que cargué ganado de ese mismo rancho, pasó algo peor. Además de los golpes, escuché una voz de hombre, clara, que venía de la caja. Decía: «Ayúdenme, estoy aquí, no me dejen». Me quedé helado, paré el tráiler de inmediato, bajé corriendo, abrí la puerta trasera. Las vacas me miraron tranquilas, no había nadie más. Imposible que hubiera alguien ahí. Había cargado yo mismo esas vacas con ayuda del capataz del rancho. No había forma de que una persona se colara. Cerré la puerta y me senté en el acotamiento. Las manos me temblaban. Tal vez era el cansancio. Llevaba 2 días con poco sueño. Me tomé un café y seguí manejando. Pero la voz volvió, esta vez más desesperada. «Por favor, sáquenme, hace frío». Subí el volumen del radio para no escucharla. No funcionó. La voz se escuchaba más fuerte que la música. Manejé las 4 horas restantes tratando de ignorarla. Cuando entregué la carga, le conté al encargado. Se rió. «Has de estar muy cansado, compa. Vete a descansar». Decidí investigar. Fui al rancho de donde venían esas vacas. Hablé con el capataz, don Erasmo. Le pregunté si había pasado algo raro en ese rancho. Se puso serio. Me llevó aparte, lejos de los otros trabajadores. «¿Escuchaste voces?» Me quedé sorprendido. «¿Cómo sabía?» «No eres el primero. Otros traileros han reportado lo mismo. Dicen que cuando cargan ganado de aquí, escuchan cosas. Voces, gritos, llantos». Le pregunté por qué pasaba eso. Don Erasmo suspiró. «Este rancho tiene historia. Hace como 20 años, el dueño anterior, un hombre llamado Meléndez, era muy déspota. Trataba muy mal a sus trabajadores. Había un muchacho, Gustavo, como de 20 años, que trabajaba aquí. Un día Meléndez lo acusó de robar. Sin pruebas, sin nada. Lo golpearon entre varios. Lo dejaron encerrado en el corral de carga donde guardaban el ganado antes de subirlo a los trailers. Era invierno, hacía mucho frío. Lo dejaron ahí toda la noche como castigo». Don Erasmo hizo una pausa. A la mañana siguiente lo encontraron muerto. Se había congelado. Meléndez dijo que fue un accidente, que el muchacho se quedó dormido ahí por borracho. Pero todos sabían la verdad. Nadie dijo nada por miedo. Enterraron a Gustavo en el pueblo. Y desde entonces, dicen que su espíritu se quedó aquí, específicamente en ese corral, y cuando cargan vacas que estuvieron en ese corral, su voz viaja con ellas. No le creí del todo, pero lo que dijo tenía sentido. Cada vez que escuchaba la voz era cuando cargaba ganado de ese rancho específico. Le dije a don Erasmo que no quería volver a cargar de ahí. Me entendió, pero el problema era que ese rancho pagaba bien, y yo necesitaba el dinero. Decidí seguir aceptando viajes, pero con una condición. Antes de cargar, rezaba. Le pedía a Gustavo, o a lo que fuera que estuviera ahí, que me dejara trabajar en paz. Que yo no le había hecho nada. Funcionó por un tiempo. Los siguientes viajes fueron tranquilos. Sin voces, sin golpes. Pensé que tal vez había sido mi imaginación todo el tiempo. Pero hace 3 meses, todo cambió. Me llamaron para un viaje urgente. Cargar ganado de ese rancho y llevarlo a Chihuahua capital. Era de noche, como a las 10. Normalmente no cargo de noche, pero pagaban el doble. Acepté. Llegué al rancho. Don Erasmo no estaba.
Solo había 2 trabajadores que no conocía. Me ayudaron a cargar las vacas, como 30 cabezas, todo rápido. Cerré la caja y me fui. No había manejado ni media hora cuando empezó la voz. Pero esta vez no pedía ayuda. Esta vez estaba enojada. No debiste venir. No debiste cargar de noche. Ahora eres parte de esto. Los golpes en la pared eran tan fuertes que el tráiler se sacudía. Paré y bajé. Cuando abrí la puerta trasera, las vacas estaban alteradas. Mugían fuerte, se movían nerviosas, y entonces lo vi. En la esquina de la caja, donde siempre escuchaba los golpes, había una sombra, una silueta humana, oscura. No se movía, pero podía sentir que me miraba. Cerré la puerta de un portazo. Mi corazón latía descontrolado. Subí al tráiler y llamé a don Erasmo. Le conté lo que había visto. ¿Quién te ayudó a cargar?, preguntó. Le di los nombres. Se quedó callado. Esos 2 ya no trabajan aquí. Los corrimos hace un mes. Sentí terror. ¿Quiénes eran esos tipos entonces? Don Erasmo me dijo que descargara el ganado inmediatamente, que no lo llevara a su destino, que algo estaba mal. Le dije que estaba en medio de la carretera, que no había dónde. Me dijo que buscara el rancho más cercano y lo descargara ahí, que él se haría responsable de la pérdida. Encontré un rancho como a 20 minutos. Toqué la puerta. Salió un señor. Le expliqué mi situación, sin contarle lo paranormal. Solo le dije que tenía una emergencia. Me dejó descargar ahí. Abrí la caja trasera. Las vacas salieron corriendo, asustadas. Y cuando la última salió, la sombra seguía ahí, parada, mirándome. Esta vez se movió. Caminó hacia mí. Despacio, retrocedí. La sombra salió de la caja. En la luz de los focos del rancho pude verla mejor. Era la forma de un hombre joven, delgado, con ropa de trabajo. Su cara era borrosa, pero sus ojos brillaban, 2 puntos de luz en la oscuridad. Tú no eres como ellos, dijo. Su voz sonaba diferente ahora, más calmada. Tú respetas, rezas, pero viniste en mal momento. Ellos te usaron. Le pregunté quiénes. Los que cargaron el ganado, los que trabajan para él, para el que me mató. Me explicó que esos 2 hombres eran familiares de Meléndez, que seguían usando el rancho para cosas malas, que habían marcado mi tráiler con algo que me iba a traer desgracia. Le pregunté qué podía hacer. Limpia tu tráiler con agua bendita y no vuelvas nunca de noche. De noche es cuando ellos trabajan, cuando hacen sus rituales. Parpadeé y la sombra desapareció. El señor del rancho salió. Preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Me fui de ahí directo a Chihuahua, no a entregar ganado, sino a buscar ayuda. Fui con el padre de mi parroquia. Le conté todo. Me bendijo el tráiler completo. Roció agua bendita en la caja, en la cabina, en las llantas. Me dio un rosario para colgar del espejo retrovisor y me advirtió que no volviera a ese rancho, que si necesitaba trabajo, buscara otras rutas. Seguí su consejo. Dejé de trabajar con ese rancho. Perdí un buen cliente, pero gané mi paz mental. Han pasado 3 meses. No he vuelto a escuchar la voz de Gustavo. Mi tráiler está tranquilo ahora, pero hace 2 semanas me encontré a don Erasmo en una gasolinera. Me contó que el rancho cerró, que encontraron cosas enterradas en el corral de carga. Restos humanos, varios, aparte de Gustavo. La policía arrestó a los familiares de Meléndez. Están investigando. Parece que usaban el rancho para más que solo criar ganado. Cosas que no quiero ni imaginar. Ahora sé que Gustavo no me quería hacer daño. Solo quería que alguien supiera la verdad, que no se olvidara de él. Y gracias a que yo escuché, a que presté atención, finalmente lo encontraron. Le dieron un entierro digno. Su familia pudo despedirse. Y desde entonces, mi trabajo es normal. Las vacas mugen, los caminos son largos, pero ya no hay voces, ya no hay golpes, solo el ruido del motor y la carretera, como debe ser. Continuamos. Me llamo Héctor Fuentes y llevo 16 años manejando tráiler.
Transporto materiales de construcción de Guadalajara a Monterrey. Es un trabajo duro, de largas horas, pero es lo que sé hacer, y es lo que me permite mantener a mi familia. Hace 8 meses viví algo que me salvó la vida, algo tan simple y tan extraño que todavía no sé si fue real, o si mi mente cansada me regaló un milagro, pero lo que sí sé es que si no hubiera sido por él, por ese amigo que apareció cuando más lo necesitaba, yo no estaría aquí contando esto. Esa semana había sido infernal. 3 viajes seguidos, casi sin dormir. Mi hijo menor había estado enfermo, y pasé 2 noches en el hospital con él, antes de salir a trabajar. Cuando finalmente emprendí ese último viaje, ya llevaba como 40 horas sin dormir bien. Sabía que estaba al límite, pero necesitaba ese pago. Las cuentas del hospital no se iban a pagar solas. Salí de Guadalajara un miércoles a las 6 de la tarde. Mi plan era manejar toda la noche para llegar temprano a Monterrey. Las primeras horas fueron difíciles. Mis párpados pesaban. Me echaba agua en la cara cada vez que paraba en un semáforo. Tomaba café tras café, pero nada funcionaba realmente. Como a las 10 de la noche paré en una gasolinera grande en Aguascalientes. Necesitaba cargar diésel y estirar las piernas. Mientras cargaban mi tráiler, entré al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, hinchados. Me veía terrible. Cuando salí, había otro tráiler estacionado junto al mío. Un Freightliner azul marino, bien cuidado. El conductor estaba afuera. Un señor mayor, como de 60 años, con sombrero vaquero y camisa de cuadros. Me saludó con una sonrisa. «Buenas noches, amigo», le devolví el saludo. «¿Vas muy lejos?», me preguntó. «A Monterrey», le dije. «Yo también», respondió. «Voy a Saltillo». Casi la misma ruta. Platicamos un rato mientras terminaban de cargar nuestros trailers. Me dijo que se llamaba Don Manuel, que llevaba 30 años en el volante, que conocía estas carreteras como la palma de su mano. Había algo en su voz que me tranquilizaba, una calma, una serenidad. Me preguntó si traía radio CB. Le dije que sí, aunque casi nunca lo usaba. «Pues préndelo en el canal 19», me dijo, «para que no vayas solo. La carretera de noche es más amable cuando tienes con quien platicar». Acepté. Pagamos nuestro diésel y salimos casi al mismo tiempo. Yo adelante, él atrás. Encendí mi radio CB y lo sintonicé en el canal 19. A los pocos minutos escuché su voz. «¿Me copias, Héctor?». Sonreí. Me daba gusto tener compañía, aunque fuera por radio. «Te copio bien, don Manuel». «Perfecto. Pues ahí vamos. Si necesitas algo, aquí estoy». Empezamos a platicar. Me preguntó por mi familia. Le conté de mis 3 hijos, de mi esposa, del más chiquito que acababa de salir del hospital. Me escuchaba con atención. Hacía preguntas. Parecía genuinamente interesado. Me contó de sus propios hijos, ya grandes, de sus nietos, de cómo extrañaba estar en casa pero amaba la carretera. «Es una vida de sacrificios», me dijo, «pero es honesta, y hay dignidad en eso». Hablamos de todo, del clima, de la comida de carretera, de los mejores lugares para parar. Me contó historias de sus años como trailero, accidentes que había visto, amigos que había hecho, lugares hermosos que había conocido. Su voz era cálida, como la de un abuelo contándole historias a su nieto. Sin darme cuenta, la hora pasó volando. Ya llevábamos como 1 hora y media en la carretera, y yo me sentía más despierto. La conversación me había distraído del cansancio, pero después de un rato, el sueño volvió, más fuerte. Mis ojos se cerraban solos. La línea blanca del camino empezaba a verse borrosa. Sacudí mi cabeza. Me pellizqué el brazo. Abrí la ventana para que entrara aire frío. Nada funcionaba. «Héctor, ¿sigues ahí?», la voz de don Manuel me sobresaltó. «Sí, aquí sigo. Te escucho callado. ¿Todo bien?». Dudé si decirle la verdad. «Estoy un poco cansado, don Manuel, pero voy bien». Hubo un silencio. Luego su voz, más seria. «Héctor, no te duermas. Sé que estás cansado, pero no vale la pena. Tu familia te está esperando. Ese niño que estuvo enfermo te necesita». Sus palabras me pegaron en el corazón.
Tenía razón. Lo sé. Voy a parar en la siguiente gasolinera. Dormir un rato. Está bien. Pero mientras llegamos, platiquemos. No te me vayas a dormir. Y así empezó. Don Manuel me mantuvo despierto hablando. Me hacía preguntas que me obligaban a pensar, a responder. Me contaba chistes malos que me hacían reír. Cantaba canciones viejas de José Alfredo Jiménez. Yo sé que te han de ofrecer un mundo mejor, que te lo darán, que lo vas a conseguir. Su voz llenaba la cabina de mi tráiler, y yo, que momentos antes apenas podía mantener los ojos abiertos, ahora estaba alerta, atento, vivo. Pasamos por Zacatecas, luego por Matehuala. Don Manuel seguía ahí, en el radio, hablándome. Nunca se cansó. Nunca se quedó callado por mucho tiempo. Era como si supiera exactamente cuándo yo necesitaba escuchar su voz. Hubo un momento, como a las 3 de la mañana, en que sentí que me cerraban los ojos. Un segundo, solo un segundo, y en ese segundo mi tráiler se desvió ligeramente hacia la derecha, hacia el acotamiento. «Héctor», la voz de don Manuel me despertó de golpe. «Estás saliéndote del carril». Agarré el volante con fuerza y regresé al centro. Mi corazón latía descontrolado. Me había dormido. Por un segundo, pero me había dormido. Si hubiera durado un segundo más, habría salido de la carretera, a esa velocidad, con esa carga. Probablemente no lo hubiera contado. «¿Estás bien?». Su voz sonaba preocupada. «Sí. Gracias, don Manuel. Me salvaste. Para eso estamos. Pero ya basta. En la siguiente gasolinera te detienes. Duermes aunque sea media hora. No discutas». Asentí aunque él no podía verme. «Está bien. Prometo que paro. Eso quiero oír. Ahora platícame algo. Algo que te mantenga despierto. ¿Qué vas a hacer cuando llegues a casa?». Le conté mis planes. Abrazar a mis hijos. Llevar al más chiquito al parque. Dormir junto a mi esposa. Cosas simples. Cosas que daba por sentadas. Don Manuel escuchaba. «Eso suena hermoso, Héctor. Tienes mucho por qué vivir. Muchas razones para llegar bien a casa». Vi el letrero de una gasolinera. Pemex 10 kilómetros. «Ya casi llegamos a una gasolinera», le dije. «Voy a parar ahí». «Perfecto. Yo también voy a parar. Nos vemos ahí». Los últimos 10 kilómetros los manejé concentrado. Las palabras de don Manuel resonaban en mi cabeza. Mi familia, mis hijos, todo lo que tenía que perder. Finalmente llegué a la gasolinera. Me estacioné en un espacio amplio. Apagué el motor. Respiré profundo. Miré por los espejos esperando ver el Freightliner azul de don Manuel. No lo vi. Esperé unos minutos. Nada. Tomé el radio. «Don Manuel, ¿dónde estás?». «Ya llegué a la gasolinera». Silencio. Solo estática. «Don Manuel, ¿me copias?». Nada. Revisé que el radio estuviera funcionando. Estaba en el canal correcto. Volumen alto. Pero no había respuesta. Bajé de mi tráiler. Caminé por la gasolinera. Solo había 2 coches y otro tráiler. Pero no era el azul que había visto. Le pregunté al despachador si había visto entrar un Freightliner azul marino. «No, señor. En la última hora solo ha entrado usted y ese tráiler que está allá». Sentí algo extraño en el pecho. Volví a mi camión. Intenté comunicarme por radio otra vez. Nada. Don Manuel había desaparecido. Me senté en mi cabina, confundido. Había estado hablando con él durante horas. Horas. Su voz había sido tan clara, tan real. ¿Cómo podía simplemente desaparecer? Cerré los ojos. Y entonces entendí. Don Manuel no había desaparecido. Había terminado su trabajo. Me había mantenido despierto. Me había salvado cuando casi me salgo de la carretera. Me había acompañado hasta que llegué a un lugar seguro. Y ahora que yo estaba bien, que podía descansar, él se había ido. No sé si fue un ángel, un espíritu, o simplemente mi mente cansada, creando lo que necesitaba para sobrevivir. Pero fue real para mí. Y me salvó la vida. Dormí 3 horas en esa gasolinera. Cuando desperté, el sol estaba saliendo. Continué mi camino a Monterrey. Llegué bien. Descargué mi mercancía y manejé de regreso a casa. Cuando entré por la puerta,
Mis hijos corrieron a abrazarme. Mi esposa me besó. ¿Cómo estuvo el viaje?, me preguntó. Tranquilo, le dije. No le conté de don Manuel. Era algo mío. Algo que no necesitaba explicar. Desde ese día manejo diferente. Ya no salgo si estoy demasiado cansado. Ya no arriesgo mi vida por un pago. Porque entendí algo esa noche. Que la vida es frágil. Que en un segundo, en un parpadeo, puedes perderlo todo. Y que a veces, cuando estás al borde, cuando más lo necesitas, algo o alguien aparece para ayudarte. No sé si volveré a escuchar la voz de don Manuel. No sé si fue real o no. Pero sí sé esto. Si no hubiera sido por él, por ese amigo que apareció en el momento exacto, yo no estaría aquí, no estaría con mi familia, no estaría vivo. Y cada vez que paso por esa gasolinera donde paré esa noche, miro hacia la carretera y susurro: gracias, don Manuel, donde sea que estés, porque hay encuentros que no se explican, hay personas que llegan a tu vida por una razón, y a veces, esa razón es salvarte. Nada más. Y eso es suficiente. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.